Paz de Dios, amados hermanos. Saludamos con la paz de Dios a nuestro pastor presbiterial, nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, a su amada esposa, a los pastores y ministras y a la iglesia general de Cristo. Y vamos a ver en esta tarde este tema, hermano, que se llama Los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 55, verso del 8 al 9. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y voy a darle lectura a la traducción a la lengua actual, en la misma cita que dice: Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que así es. En nuestros tiempos, hermanos, hay falta de moral, falta de respeto, justicia, y se han perdido la dirección correcta. Hemos perdido la dirección correcta. Están aceptando pensamientos humanos que van en contra de lo establecido por Dios. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Dios no actúa como nosotros actuamos. Los pensamientos de Dios son sublimes. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para con nosotros o para con toda la humanidad. Los pensamientos, como punto número 1, en la Biblia la palabra pensamiento se traduce del término hebreo machazaba, que además significa intención, plan, designio, determinación o proyecto. La Biblia menciona los pensamientos en varios pasajes. En Isaías 55:8 se dice que los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. El pensamiento humano, hermanos, es muy pequeño. El pensamiento humano, hermanos, siempre va a ir, cuando no estamos en Dios, siempre va a ir en decadencia al mal. Es por eso que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sino son, hermanos, mayores los pensamientos de Dios que los pensamientos nuestros. En Filipenses 4:8 dice que debemos de pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable y de buen nombre. En Proverbios 4:23 dice que debemos guardar nuestros corazones con diligencia, porque todo lo que hacemos sale del corazón. El pensamiento está ligado al corazón, el pensamiento está ligado a nuestra mente. En Romanos 12:2 debemos pensar en lo que es correcto para revestirnos del nuevo hombre. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos el espíritu de vuestra mente. Tenemos, hermanos, que pensar qué es lo que es correcto delante de Dios, y tenemos que tener buenos pensamientos, estudiando la palabra de Dios y teniendo una comunión directa con Él. Hermanos, para que podamos tener buenos pensamientos, tenemos que entender que hay estados de la mente. A lo largo del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo identifica varios estados de la mente que reflejan el estado espiritual de una persona. Primero, hermanos, vemos los estados de la mente, de una mente carnal, de una mente que no ha conocido a Dios. 7 estados mentales descritos en la Escritura. La mente carnal. La mente carnal, amados hermanos, es aquella que se ocupa de los deseos de la carne y está controlada por la naturaleza humana caída
según Romanos 8, 5 y 6. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Este tipo de mente está separada de Dios y no puede experimentar la vida y paz que proviene del Espíritu. Desde que somos pequeños, amados hermanos, desde que un niño nace y va creciendo y va aprendiendo a decir sus primeras palabras, tiene esa naturaleza caída. Tanto que le dices a un niño, haz esto o haz aquello, y él te va a decir no. O va a hacer lo contrario, porque hay una naturaleza humana caída. Nos damos cuenta, amados hermanos, que mientras no tengamos esa experiencia con Dios, ese encuentro personal con Dios, no puede haber, amados hermanos, una mente diferente. También existe, amados hermanos, la mente corrompida. En Tito 1:15 es aquella que, infectada por el pecado y la incredulidad, esta mente ya no puede discernir lo puro de lo impuro y está completamente influenciada por el mal. Es un estado avanzado de corrupción que distorsiona la conciencia moral de la persona. Hoy en día, hermanos, la sociedad dice o le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ya no puede, amados hermanos, discernir lo impuro de lo impuro y está completamente influenciada por el mal. Es un estado avanzado de corrupción que distorsiona la conciencia moral de la persona. También vemos, hermanos, la mente entenebrecida. La mente entenebrecida, según Efesios 4, 16 al 18, es aquella que ha perdido todo entendimiento espiritual, está oscurecida y ajena a la vida de Dios debido a la ignorancia y la dureza del corazón. Este estado mental lleva a la persona a vivir en impureza y sin sensibilidad hacia el pecado. Esta mente entenebrecida, amados hermanos, ya no tiene sensibilidad al pecado. Peca, vive de una manera, amados hermanos, que no es correcta en toda clase de prácticas inmorales. Y también, hermanos, tenemos la mente vana. Refiere a una mente que carece de propósitos y está enfocada en cosas inútiles. Efesios 4:17. Es una mente vacía que busca satisfacción en lo temporal y lo carente de valor eterno. Busca, amados hermanos, satisfacción temporal. La mente vana, la que no piensa en lo espiritual, la que no piensa en lo eterno, la que no piensa en hacer tesoros en el cielo. Eso es una mente vana, amados hermanos. La mente cauterizada, en 1 de Timoteo 4:2, se habla de la mente cauterizada, una mente que ha sido marcada y endurecida por el pecado, al punto de que ya no puede sentir la convicción del Espíritu Santo. Este estado mental es peligroso porque se ha vuelto insensible al arrepentimiento. Esta mente cauterizada, amados hermanos, ya no le interesa arrepentirse de sus pecados. Ya no le interesa, hermanos, tener un cambio de vida, un cambio de acciones, un cambio de pensamiento. Pero también tenemos la mente reprobada, es aquella que ha sido descalificada después de ser probada por Dios. Romanos 1:28, esta mente está llena de maldad y es incapaz de hacer lo correcto. Ha sido entregada a los deseos más bajos y destructivos, como lo habla la palabra de Dios en el libro de Romanos. Todas, amados hermanos, estos estados de la mente humana, sin Dios, sin Cristo, nos lleva, hermanos, a tener pensamientos malos, pensamientos que no agradan a Dios, pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios, pensamientos, hermanos, donde hoy en día la sociedad está en el placer, sin importar dañar a los demás, sin importar, hermanos, dañarse incluso a sí mismo.
Pero también, hermanos, cuando recibimos a Cristo, Dios transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente y por lo tanto transforma nuestros pensamientos y nos da una mente espiritual. Finalmente, hermanos, la mente espiritual es aquella que está enfocada en las cosas del Espíritu de Dios. Romanos 8:5. Esta mente experimenta vida y paz y sus pensamientos están alineados con la voluntad de Dios. La renovación de la mente, como describe Pablo en Romanos 12:2, es clave para experimentar la transformación espiritual. Esta mente espiritual está ligada con Dios, está ligada a todo lo espiritual. Hay una relación con el Señor. Hay una obediencia, una sujeción a su palabra. Y por lo tanto, hermanos, en esta mente espiritual renovada, transformada, limpia, dice este estudio, hermanos, que hay vida y hay paz. ¿Cuánta gente, hermanos, que no ha aceptado a Cristo, viven con problemas emocionales, problemas espirituales, problemas físicos, problemas económicos? Y no tienen vida, no tienen paz. Pero cuando hemos aceptado a Cristo y tenemos una mente espiritual, hermanos, finalmente nos ocupamos. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos están enfocados en las cosas espirituales. La Biblia enseña, hermanos, que la mente humana tiene un papel crucial en nuestra relación con Dios y nuestro caminar espiritual. Mientras algunos estados de la mente nos alejan de Él, la renovación continua del entendimiento mediante la palabra de Dios nos permite alcanzar una vida llena de propósitos, paz y sabiduría. Al mantener nuestra mente bajo el control del Espíritu Santo, podemos vivir en plenitud y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Qué bendición es, hermanos, saber cuando está escrito ese texto que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tú eres, con todos tus sentidos. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, y nos permite alcanzar a través de ese amor que sentimos hacia nuestro Dios, nos permite alcanzar una vida llena de propósitos, de paz y de sabiduría, al mantener nuestra mente bajo el control del Espíritu Santo. Podemos vivir en plenitud y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito? El propósito, hermanos, es conocerle a Él. El propósito, hermanos, es ser sanados, es ser limpiados, es ser santificados. El propósito que Dios tiene para nuestra vida, amados hermanos, es que nosotros demos a conocer cuál es su voluntad. Dar a conocer, hermanos, lo que Él ha hecho en nosotros y lo que Él puede hacer en las vidas de aquellas personas que viven sumergidas en el vicio, en el pecado, que no tienen paz, que no tienen alegría, que no tienen sanidad. Amados hermanos, conocer a Dios cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, cambia nuestros pensamientos. Nos damos cuenta, amados hermanos, a través de las Sagradas Escrituras. Hubo hombres que cambiaron, que fueron transformados. ¿Por qué? Porque conocieron a Cristo, la palabra encarnada. Conocieron a Cristo. Y uno de estos hombres, hermanos, fue Saulo de Tarso. Saulo es un ejemplo, hermanos, de una vida transformada, una mente renovada. Él pensaba que él estaba bien al pedir cartas para ir y arrastrar a los cristianos
y metiéndolos a la cárcel, llevándolos al circo romano. Él pensaba que estaba bien, él pensaba que estaba defendiendo lo correcto. Pero cuando él tiene un encuentro personal en camino a Damasco con el Señor Jesucristo, él se da cuenta de lo que él estaba haciendo. Que lo que él estaba haciendo era algo que no era correcto. Al tener un encuentro con el Señor Jesucristo, hermanos, tuvo un cambio, una transformación, una mente renovada. Cuando Jesús se le apareció y transformó su corazón, Saulo se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes, difundiendo el evangelio por todo el mundo. La historia de la transformación de Saulo nos muestra que la gracia de Dios puede transformar a cualquier persona que se le acerca, a cualquier persona que pide ayuda, a cualquier persona, hermanos, que está en una situación de calle, en una situación de abandono. Nos damos cuenta, amados hermanos, que solamente Cristo pudo cambiar nuestra vida. Solamente Cristo puede transformar las vidas, los corazones. Puede darnos una nueva mente, un nuevo pensamiento. Nos damos cuenta, hermanos, el poder de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros tenemos pensamientos que no son correctos, dice la palabra de Dios que debemos de traer esos pensamientos a los pies de Cristo. Esos pensamientos debemos de dejárselos a Dios en el altar. Debemos de dejárselos al Señor a través de la oración ahí en casa. Cuando hay pensamientos suicidas, cuando hay pensamientos de hacer el mal, cuando hay pensamientos quizás, hermanos, de envidia, todos aquellos pensamientos que no provienen de Dios, nos damos cuenta, hermanos, que no son de Dios. Pablo, hermanos, así lo hizo. Saulo de Tarso, hermanos, cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, él se dio cuenta que lo que estaba haciendo no era correcto. Hace ya muchos años, hermanos, hemos tenido tú y yo un encuentro personal con Jesús. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que pedirle que cambie nuestro corazón, cambie nuestra mente. Y esa bendición que vamos a tener, hermanos, es que nuestros pensamientos también van a ser cambiados, van a ser transformados. Es decir, hermanos, como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes hacía en la carne, ahora lo vivo por medio del Señor Jesucristo, quien me salvó, quien me amó, quien dio su vida por mí. Todos aquellos hermanos que hemos tenido esa bendición de conocer a Cristo, ya no somos los mismos. Dios va transformando, Dios va quitando aquello cuando nosotros le permitimos, aquello que nos estorba, aquello que no nos permite crecer. Y también le hablamos, hermanos, a aquellas personas que se conectan a través de estos medios. Dios puede cambiar tu vida, Dios puede transformar tu vida. Hemos visto milagros de parte del Señor. Hemos visto personas libres por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si tú quieres ser libre en esta tarde, vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él sea que cambie nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente. Si tú tienes algún problema de raíz de amargura en tu corazón, de pensamientos que vienen a tu vida, que no son correctos, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que te dé pensamientos bíblicos, que te dé pensamientos buenos, que te dé pensamientos conforme a su voluntad. Vamos a orar en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra, Padre bendito. Dice tu palabra, Señor, que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos nuestros caminos. Entonces nosotros queremos resolver las cosas, Señor, conforme a lo que pensamos o a lo que aprendimos.
Pero no es así, Señor. Tú eres el único, Señor, que nos da los mejores medios, Señor, para resolver cada situación, cada problema, Señor, familiar, cada situación, Señor, en la iglesia, con la familia, en el trabajo, Padre. Porque siempre debemos de dirigirnos, Señor, conforme a tus pensamientos. Y pedirte, Señor, cuál es tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Te pido, Señor, si algún hermano, alguna hermana está pasando por algún problema, Padre, que tú seas, Señor, el que le des esa salida, Padre. Danos, Señor eterno, esos pensamientos correctos, Padre bendito, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea alabado, para que tu nombre, Señor, sea exaltado, Señor Jesucristo, a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, Señor, de lo que guardamos en nuestro corazón. Permítenos, Señor, estar unidos, Señor, a ti, estar unidos, Padre bendito, a la vid verdadera, Padre, para que podamos llevar mucho fruto, Señor. Porque al estar relacionados contigo, con tu Santo Espíritu, Señor, podemos ser transformados, nuestra mente puede ser renovada, puede ser cambiada. Y te pido, Señor eterno, por favor, si algún hermano, alguna persona, Señor, que nos vea a través de estos medios, Señor, y tiene algún pensamiento que no es correcto, está sumergido, Señor, en los problemas emocionales, Señor, en las adicciones. Te pedimos, Señor, que tú lleves libertad, Señor, a su vida. Porque tú nos has hecho libres, Señor. Libres, Señor, del poder del enemigo, Señor. Libres del pecado, Padre bendito. Libres de los pensamientos aún, Señor. Esos pensamientos, Señor. Esos pensamientos que nos dañan, esos pensamientos que nos lastiman, Señor eterno. Permítenos tener pensamientos, Señor Jesús, correctos. Porque los pensamientos tuyos, Señor, hacia nosotros son pensamientos de paz, son pensamientos de amor, pensamientos de bienestar, Señor Jesucristo. Y permite, Señor eterno, que esos pensamientos los podamos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, por el privilegio que nos das de poder predicar tu palabra, Padre. Y si algún hermano tuviese alguna necesidad, Señor, suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Te pedimos, Señor, que suplas cada necesidad emocional, espiritual, física y aún económica, Padre. Porque tú eres el dador de todas las cosas, Señor Jesús. Y si algún hermano estuviese enfermo, alguna persona estuviese enferma, Señor, que nos vea a través de estos medios. Te pedimos, Señor, que tú lleves sanidad a sus vidas, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Ahí en casita, en el Salmo 23. Vamos a darle lectura. Todos juntos. Dice la palabra del Señor, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. La paz de Dios.